Bueno, buenas noches. Originalmente cuando había pensado, había puesto en el grupo a ver si esta iba a ser una de las temáticas sobre las cuales hacer o pensar alguna intervención, la había pensado más que nada tomando lo que comúnmente se llama patologías del acto. Patologías del acto dentro del psicoanálisis suelen englobarse lo que es el acting out y el pasaje al acto, pero leyendo algunas cosas, entre ellas un seminario bastante interesante de un autor que ahora les voy a contar, que me pasó una colega, cambié un poco lo que tenía pensado presentar y decidí incluir otras cosas que me pareció que también eran interesantes y que venían bastante al caso para dar un poco más de contexto a toda esta situación. Entre las referencias bibliográficas que usé, yo después si quieren alguien se los puedo pasar, de hecho muchos de estos textos están digitalizados, hay Jorge Chamorro, obviamente Freud, Lacan, Gerardo Maeso, un paper hecho por Pablo Muñoz, Leonardo Leibson y otros psicoanalistas más, Diana Rabinovich, Oscar Zawique, Guy Trovas, que ese es el texto tan interesante que les mencionaba, y Megdi David Zawadi, que si alguien fue a la Universidad de Belgrano, quizás fue su docente, o también creo que está en la UBA en algunas materias. La intervención de hoy le puse un título porque me pareció interesante para pensar justamente esto que les decía, y que es salirse por la tangente. Y dentro de lo que es salirse por la tangente incluí lo que es la inhibición, quizás como un opuesto a lo que podríamos pensar como las salidas por el acto, como justamente la imposibilidad de actuar, el acting out y el pasaje al acto. Los ejes para esta intervención, obviamente, voy a tomar la angustia, porque justamente todas estas salidas son diferentes tipos de salidas que el sujeto encuentra frente a la angustia, salidas no sintomáticas. Un poco el origen del término acto, de lo que es actuación en el psicoanálisis, el acto, según Lacan, cómo lo establece, y cuál es la diferencia entre actuar en relación a la acción o al movimiento, cuál es la diferencia. Las tres salidas, en este caso, que vengo a proponer frente a la angustia, la inhibición en contraposición al acto, el pasaje al acto y el acting out, y cuál es la diferencia entre todo esto y el síntoma. Si estamos hablando de que son salidas frente a la angustia, pero salidas no sintomáticas, está bueno también pensar cuál es la diferencia justamente con el síntoma. Entonces, a ver, siempre que hablemos de fenómenos que difieren quizás del síntoma como solución del sujeto para con su propia angustia, su propia castración, el goce, estamos en presencia de algo que escapa a la represión. No opera la represión tal cual operaría en el síntoma clásicamente descrito por el psicoanálisis, como ese significante que queda reprimido y que está de alguna manera representado de forma enigmática en el síntoma. En todo caso, son recursos que basan el fundamento en la imposibilidad de tramitar justamente esta angustia por la vía simbólica. Nos obliga a pensar entonces, como plantea este psicoanalista, Guy Trovas, si la proliferación de todos estos fenómenos que aparecen en la clínica de hoy, más que en la clínica clásica, que quizás está descrita en los textos freudianos y de Lacan, si no son fenómenos que son solidarios a esto que plantea Jacques Alain Miller, como el declinamiento del nombre del padre en sociedad, en tanto solución solución posible, digamos, al vacío significante. Entonces, inhibición, acting out y pasaje al acto las pensamos como respuestas no sintomáticas del sujeto frente a la angustia. Y cuando decimos la angustia, no podemos no pensarla en relación al otro. Cuando decimos que lo que angustia
o la angustia de castración, esa de la que hablaba Freud, a la cual remiten todo tipo de angustia después, estamos hablando de la castración del otro, en realidad. Podemos profundizar y quizás hace referencia al otro materno, pero en principio estamos hablando de la castración del otro como aquello que angustia. En tanto que deviene a la aparición del otro como un sujeto o como un otro deseante, como un otro en falta, un otro en el cual el sujeto se aloja, pero que cuando queda preso de ese deseo del otro, ahí tiene que vérselas con algo que no es tan cómico como parecería a simple vista. Cuando en la descripción clásica del deseo hablamos que el deseo del sujeto es el deseo del otro, todo eso es buenísimo, pero cuando el sujeto queda efectivamente puesto en el lugar de indeterminación frente al deseo del otro, es cuando efectivamente la angustia aparece. Es el agujero de lo simbólico, aquello que obliga al aparato psíquico a dar una respuesta, digamos, que siempre es fallida. Una respuesta al vacío significante, al no saber qué soy para el otro. A la ausencia de quizás un significante que le permita al sujeto efectivamente representarse y que nombre su ser. Justamente cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis estamos hablando de la falta en ser. Y es el encuentro del sujeto como objeto de deseo o como causa de deseo del otro, en la medida que es producto justamente de la división del sujeto en el campo del otro, esta operación originaria en la cual el sujeto cede su objeto al campo del otro, en lo cual se representa, el objeto al cual uno estaría buscando toda la vida, básicamente, y que en realidad nunca se puede, es en el momento en el que se reconoce que el otro efectivamente algo le falta. Si el otro está entero y no le falta nada, yo no puedo jugar mi propia falta en ese lugar del otro. Y en ese lugar es cuando se juega la posición de no saber efectivamente qué se es para el otro. Los neuróticos construirán su respuesta a partir del fantasma y jugarán con eso a decir, bueno, yo para el otro soy determinada cuestión. El problema está cuando ese fantasma tambalea, digamos, cuando ese velo que representa el fantasma, la distancia entre el sujeto y ese objeto que representa para el otro, cae. Entonces podemos decir que nos constituimos como objeto en tanto algo nuestro, algo del sujeto se pierde y se cede al campo del otro. Y que la posibilidad de la constitución de este sujeto como causa de deseo del otro se establece en tanto que el otro sea barrado, sea un otro deseante, un otro que no es inexpugnable. Entonces, podemos decir que lo paradójico de la relación entre el deseo y la angustia es que si bien lo angustiante es la castración del otro, el fantasma permite, de alguna manera, establecer una relación velada entre el sujeto y ese lugar en el cual nos constituimos como causa de deseo del otro. Pero la angustia aparece justamente cuando lo que falta es la falta. Y eso es lo paradójico. Y es que ya sea porque el sujeto quedó identificado al lugar del deseo del otro de una forma no fantasmática, es decir, no velada, o bien cuando en el deseo del otro no hay lugar para el sujeto. Podemos pensar que el fantasma es la última defensa, de última respuesta del sujeto al deseo del otro que lo convoca a ese lugar, que lo provoca en esta posición de causa de deseo, pero que es una respuesta evasiva, por así decirlo, velada en el sentido que le permite al sujeto jugar con ese lugar y no definitivamente quedar enquistado en ser un objeto preso del deseo del otro o en otros casos objeto de goce del otro.
Este lugar pone obviamente al sujeto en situación de responder con la causa de su propio deseo a ese deseo del otro. Y esta angustia es el afecto que aparece en el sujeto justamente frente al deseo del otro, al vérselas con ese lugar. La angustia también es una última pantalla de lo real, digamos, cuando el fantasma se cae, cuando el fantasma deja ver un poquito eso que en realidad está velando, es cuando la angustia invade. Y la respuesta que encuentra el sujeto es que el fantasma mediatizaría de alguna manera esa relación entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y los objetos de la pulsión, entre el sujeto y el deseo del otro. Por eso decimos que es una relación mediada y velada por el fantasma. Podemos pensar que la angustia es la concurrencia del acercamiento del sujeto al deseo del otro, cuando efectivamente ese no sé qué quiere de mí, o el que me quiere, se presenta como algo que va un poquito más allá de ese enigma. Se presenta como algo que quizás no responde a las expectativas del sujeto. Entonces, ese es el lugar que decimos que cuando debe aparecer esa falta en la cual el sujeto jugar su propia castración, su propia falta, su lugar, digamos, ese lugar desaparece, ese lugar no está, ya sea por la vía de la obturación, porque ese lugar está obturado y no hay lugar para ese sujeto, o porque efectivamente quedó demasiado pegado a ese lugar y del cual queda preso y no se puede mover. Recuerden la analogía de la madre cocodrilo de Lacan, las consecuencias que eso tiene en el psiquismo de un niño son bastante complicadas si no hay nada que mediatice esa relación. Y ahí es cuando viene, bueno, la significación fálica vía metáfora paterna y toda la cuestión que ya conocemos, pero que vérselas con el deseo del otro, efectivamente para el sujeto es algo angustiante. En ese sentido, pasaje al acto y acting out son dos respuestas frente a esa angustia que aparece, que son del orden de la acción, que se diferencian del síntoma en que esta es una respuesta del sujeto que de alguna manera está simbólicamente mediada. Mientras que en el objeto, perdón, en el acting out y en el pasaje al acto, lo que desaparece es justamente esa dimensión simbólica del sujeto. Se pierde la dimensión del sujeto. Por eso muchas veces escuchamos que estas conductas son de alguna forma ininterpretables. Vamos a poner en cuestión un poco qué quiere decir que sean ininterpretables, pero a priori podemos pensar que están por fuera del discurso. En este sentido, también me parece que es interesante pensar como otra de las formas de las salidas del sujeto frente a la angustia y que está relacionada con la acción, más que nada por la inacción, es la inhibición, que es una respuesta imaginaria del yo frente a la angustia. Una limitación del orden funcional en contraposición al otro que es quizás una exacerbación, quizás. En este sentido, Freud define la inhibición como un proceso que exclusivamente compete al yo, que es una limitación funcional del yo, como dijimos, es una formación, por así decirlo, del yo, y que eso la distingue del síntoma. En este sentido, podemos pensar que se invierte la libido en el yo en lugar de en el mundo exterior, esta es la descripción clásica freudiana, o que se invisten representaciones que van a velar aquellas representaciones inconscientes que no fueron tratadas por la represión y que se ven de alguna manera obturadas o obnubiladas, casi como si fuese algo que incandila
sujeto se encandila con otras representaciones que están investidas, en lugar de investir aquellas representaciones a las cuales, bueno, no quiere, por así decirlo, darle demasiada pelota. Freud observa que las inhibiciones parciales o globales también pueden acompañar un síntoma, o pueden ser consecuencia de este síntoma, lo cual de alguna forma da cuenta de la solución incompleta o incompetente del síntoma para, bueno, para tramitar aquello que aqueja al sujeto, en definitiva. O también la imposibilidad de formar efectivamente un síntoma, porque el síntoma sabemos que también es una de las soluciones más acabadas que tiene el sujeto para hacerle frente a la angustia. Y para eso hay que tener determinados recursos. No cualquiera es un síntoma, podríamos pensar. Entonces, al renunciar el yo a ciertas funciones que son fuente de angustia, por su lazo con el goce que tienen, imponiéndole investiduras que van en contra de estas otras representaciones, para que no emerjan estos afectos angustiosos, o fantasías que también pueden ser angustiosas, cumpliría una función similar a la del síntoma. En definitiva, todas estas soluciones son para evitar la angustia en el sujeto, de alguna manera, pero que sabemos que más tarde o más temprano esas soluciones caen porque no son perfectas. Sin embargo, ahí donde la represión supone un tratamiento simbólico para el sujeto, para esta articulación entre el goce y su castración, esta solución no priva al sujeto quizás de seguir manejándose por su vida. De hecho, lo vamos a ver después, pero el síntoma, tal como lo describe Lacan en el seminario 10, el seminario de la angustia, el síntoma es autoerótico, es goce autoerótico. Ni más ni menos. Empieza, termina en el cuerpo y es una forma de satisfacción autoerótica que el sujeto encuentra para dar cuenta de su goce. Recién se dirige al otro cuando entra en transferencia, pero si ese síntoma no le genera al sujeto cierta pregunta, cierto enigma, es decir, me pasa esto y no sé por qué, el sujeto puede seguir con ese síntoma durante toda su vida, más o menos acabado, pero no tiene ningún problema. El tema está en cuando ese síntoma ya no da cuenta de una solución aceptable para este sujeto, y ahí es cuando empiezan los cuestionamientos. Es más, podríamos llegar a pensar si el síntoma efectivamente no es un recorte que hacemos nosotros para dar cuenta de lo que efectivamente pasa en la clínica, y que quizás si el sujeto no lo plantea en esos términos y está con eso que le pasa durante toda su vida, bueno, podemos cuestionar si efectivamente tiene el estatuto de síntoma. Y ese síntoma no responde más al recorte que hacemos en la práctica. En contraposición a eso, que el síntoma le permitiría de alguna manera no desinvestirse de los objetos y representaciones, digamos, la inhibición sí supone un tratamiento imaginario para estas representaciones y lo hace a expensas de los objetos. Por eso decimos que hay una limitación funcional del yo, y por eso decimos que el sujeto que está preso de una inhibición, por lo general, no puede hacer determinada cuestión porque no la puede investir. El ejemplo clásico de esto es el duelo. En este sentido, el tratamiento de la inhibición, dice Guy Trovas, actúa sobre el polo sujeto del fantasma. Recordarán, el fantasma es sujeto del Assange, el A o el otro, podemos pensarlo, y iba a decir acción, pero no, digamos, el tratamiento que da la inhibición va por el lado del sujeto, no va tanto en relación al otro. Sin embargo, la inhibición también es un concepto límite con el síntoma, como plantea Jacqueline Miller. Pasa a ser un síntoma cuando este displacer que acompaña
a la inhibición, porque claramente el sujeto inhibido no debe estar muy contento con lo que le pasa, pero que se acompaña con cierta implicación. El sujeto se reconoce en eso que le pasa y ahí es cuando aparece la dimensión sintomática. Cuando el sujeto se reconoce en aquello que le pasa y pregunta por eso, se lo pregunta un otro. Ahí estamos hablando ya de algo en transferencia. Pero a priori precisa también que se ligue de alguna representación para que devenga síntoma. Hablamos de la inhibición como el síntoma en el museo, aquello que está esperando que se ligue a una representación para poder empezar a cuestionarlo. Ya tomando el campo de lo que es la acción o el acto en el psicoanálisis, creo que todos alguna vez habremos escuchado esta referencia, de que Freud descubrió que el paciente no siempre recordaba aquello que alguna vez había olvidado y reprimido, sino que a veces lo reproducía en forma de acción, lo actuaba, el agieren freudiano. En este caso, la actuación quedaba ligada a la repetición. Vamos a pensar en qué repetición también. Pero es en recordar, repetir y reelaborar cuando introduce el término de agieren. De actuar, digamos, en lugar de recordar. El sujeto actúa para no acordarse de lo que reprimió, por así decirlo. Va en lugar de la rememoración. También en este momento de los desarrollos del psicoanálisis es el hecho de recordar aquello que trae la pacificación para el sujeto. No hay un cambio de posición subjetiva ni todos esos desarrollos posteriores, sino que en ese momento estamos hablando meramente justamente de esto, de recordar para no repetir. Por eso en ese momento se plantea la actuación o la acción, el actuar, como un detenimiento para la cura. Como una resistencia, básicamente. Pero el término agieren se refiere a todo tipo de acción, decisión o iniciativa, que de alguna manera al producirse bajo el marco de la cura, se sospecha que está impidiendo este proceso de rememoración. Es en más allá del principio de placer cuando se diferencia lo que es la repetición de la actuación, porque la actuación queda del lado de la compulsión a la repetición, aquello que queda más allá del principio de placer. Más allá del relato, también podemos pensar, al margen de lo simbólico, por fuera del significante. Entonces, Lacan, cuando empieza a revisar un poco lo que refiere a lo que es la repetición, hace una distinción entre lo que es la repetición significante, que responde al concepto de automatón. No voy a entrar mucho en eso porque nos llevaría mucho tiempo, pero que estaríamos hablando del retorno y repetición a través de lo diferente, de la metáfora, de la metonimia, todo eso que se vuelve a jugar en la repetición significante. Por otra parte, esa repetición que queda por fuera del significante habla de el retorno de ese mal encuentro, de la tijé, del retorno de lo idéntico en sí, plantea Lacan, que es algo de otro orden, porque no es esa compulsión no es ese impulso del significante a repetirse, a dar cuenta de sí, sino que, bueno, es otro tipo de repetición, que pueden estar ligadas o no, pero que en principio plantea cierta diferencia. Entonces, de a poco nos vamos adentrando en lo que es el acto, o la acción, que Lacan distingue. No es lo mismo acción que acto. Un acto no necesita del movimiento, o del movimiento físico, por así decirlo, y no toda acción implica un acto. Por eso para Lacan es importantísimo establecer qué es un acto para él y qué es un acto para Lacan.
Un acto tiene lugar y surge a partir de un decir. Un decir en el cual el sujeto cambia. Requiere que algo se sume o reste a ese decir para que entonces el sujeto que se constituye a partir del acto cambie. Podríamos pensar que después del acto estamos hablando de otro sujeto que se constituye, así como hablamos del acto de nacimiento, por así decirlo. Podemos pensar que a partir del acto se constituye otro sujeto, porque cambian las coordenadas simbólicas del sujeto que se embarca en este acto. El acto implica un antes y un después, pero también en este acto hay una inscripción de ese cambio como una transformación del sujeto. Una transformación que implica una relación particular del sujeto con el significante. Es una manifestación el acto, una manifestación significante en la que el sujeto inscribe una decisión de verdad entendida psicoanalíticamente, que implica un franqueamiento de su deseo, cuya consecuencia hará que para el sujeto se pueda hablar de un antes y un después. Es en el impacto en lo real de una decisión subjetiva, que es una acción de transformación de la realidad del sujeto mediante una acción corporal. Y Lacan lo plantea a partir de un proceso lógico, un proceso subjetivo de 3 tiempos lógicos: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Tanto el instante de ver como el momento de concluir tienen la característica de ser instantáneos, es un momento, se está en uno y se pasa, se franquea, mientras que en el tiempo para comprender existe una diacronía. Supone la dimensión de la continuidad y es justamente esa elisión, es decir, el salteo que se produce en algunos actos, por ejemplo en el pasaje al acto, que dan esta sensación de impulsividad, cuando desaparecería el tiempo para comprender. De alguna manera, y ya lo vamos a ver después, en el pasaje al acto Lacan postula que del instante de ver pasamos directamente al momento de concluir sin pasar por el tiempo para comprender. El acto de esta forma también es algo creador de algo nuevo, el acto en los 3 tiempos lógicos, esto que implicaría cierto franqueamiento del deseo, y que no se puede repetir, porque existe una transformación en el sujeto. Pero una vez que el sujeto ya da cuenta de esa transformación, repetir ese acto no lo transforma más, porque ya está, ya lo hizo. Es por eso que el acto tiene esta cuestión de ser algo irrepetible. La segunda vez ya no es más un acto, ya que el sujeto no está en la misma posición que en la primera vez. Bueno, dentro de todo esto también se plantea el acto analítico como algo que tenga que ver con la estructura de acto, y creo que viene a colación de decir que no estamos hablando de una acción o de un movimiento muy marcado, y aún así estamos hablando de acto. Porque muchas veces, y en realidad siempre, que se pueda llegar a un dispositivo analítico efectivamente como se plantea, estamos hablando del surgimiento de un sujeto, de un nuevo sujeto, que aparece a partir de la instalación del dispositivo, del acto analítico. Pero bueno, vamos ya a pasar a lo que son el acting out y el pasaje al acto. Primero voy a tomar el pasaje al acto. Es un término que viene de la rama de la criminología, de la psiquiatría, que se dedica a la resolución de temas relacionados con el crimen.
Y era una noción que denotaba impulsividad, conductas de auto o de agresión a otras personas, generalmente violentas. Y es una noción que el psicoanálisis en sí no rechaza, pero que nos obliga a incluirla en una dimensión un poco más extensa de un concepto que da cuenta de una variedad de fenómenos y que no siempre tienen este grado de espectacularidad. Es decir, no siempre cuando hablamos de acting out o de pasaje al acto, estamos hablando de Bowling for Columbine o de Carmen de Patagones, por ejemplo. A veces el pasaje al acto se puede dar de una forma muchísimo más sutil. Por ejemplo, el abandono de un espacio analítico. También se puede entender como un pasaje al acto. Obviamente si están dadas las condiciones y las coordenadas para que lo sea. No todo abandono de un espacio analítico es un pasaje al acto, claramente, pero por momentos se puede entender de esa manera. Lo que estamos seguros es que en el pasaje al acto hay un rechazo del saber, un rechazo de lo simbólico, directamente. Hay una ruptura repentina de cierta continuidad, pero no solamente de la conducta, sino también de la subjetividad. Guy Trovas en su seminario menciona una anécdota con un psiquiatra que no era psicoanalista, que se dedicaba a la criminología y que decía que en este tipo de situaciones suele suceder que el sujeto que lleva a cabo esa acción se encuentra como pasmado. No puede dar cuenta de lo que sucedió ni de lo que pasó. Casi como si no tuviese recuerdos de haberlo hecho. Hay una ruptura en esa continuidad. También hay un cambio en la temporalidad subjetiva, en la que se manifiesta, obviamente por el brote, por esta cuestión que aparece, que se impone. Y tenemos que tener en cuenta que sigue siendo un tratamiento del sujeto frente a la angustia. Una forma de dar respuesta al peligro interno, digamos, que se representa por el objeto pulsional. Pero que es el tratamiento menos elaborado de la angustia, claro está. Si tenemos al síntoma como quizás el tratamiento más elaborado que el sujeto se inventa para la angustia, el pasaje al acto lo tenemos en el otro polo, en el que se usa, si es que se usa alguno, no se usa casi ninguno a priori, o no se usa ninguno, de estos recursos que están en el registro simbólico imaginario del sujeto para dar cuenta de algo que le haga frente a esta angustia, sino que es una respuesta directamente en lo real. Si nos ponemos a hilar fino, técnicamente, podríamos decir que el pasaje al acto no es un tratamiento de la angustia, es una huida frente a la angustia. Porque un tratamiento intentaría hacerle frente de alguna manera, más o menos elaborada, pero intentaría hacerle frente. En este caso estamos hablando de una huida, me escapo frente a la angustia. Y en el pasaje al acto es la amenaza de la representación, aquella representación problemática que señala la angustia, que se toma conciencia en el instante de ver, que empuja al sujeto de alguna forma en un cortocircuito en el tiempo para comprender. Es decir, el tiempo para comprender se elude, se elide, y precipita al sujeto al momento de concluir. Esto da cuenta de que no existe un tratamiento para eso que angustia, sino que se pasa directamente justamente al acto. Y para diferenciarlo de lo que es el acto a secas, que hablamos recién, en general el pasaje al acto tiende a repetirse, siempre y cuando no hablemos del pasaje al acto más logrado, como habla Lacan, que es el suicidio. Porque ahí ya obviamente no habría posibilidad de repetir el acto. Pero en el pasaje al acto, en esencia, sí tiende a repetirse, como si fuese una modalidad de respuesta del sujeto.
En este caso, después del pasaje al acto, el sujeto no sale transformado como sería en el acto. El sujeto que por un pasaje al acto se escapa de un análisis, no sale transformado de ese pasaje al acto. Así que no es un acto tal cual se define en los términos lacanianos. Pero sí estamos hablando de una respuesta que no es fantasmática frente a la angustia, que implica la angustia de no poder esperar del otro. No hay lugar del sujeto en el otro. En el otro no hay respuesta a la pregunta del sujeto por su deseo. Y de esta forma el sujeto responde a la angustia arrojándose fuera de la escena, encarnando, de alguna manera, se hace carne de ese objeto de la castración del otro. Por eso es tan frecuente también el pasaje al acto en la psicosis, en la cual muchas veces se percibe al otro como un otro no castrado, como un otro gozador, que goza del sujeto psicótico, y de alguna manera es una forma de intentar hacerse un lugar en el otro, a pesar de que ese pasaje al acto implica el suicidio. Cuando hablamos de ese objeto, imagínense el discurso del amo, ese A que se recorta como producto de la acción del significante sobre el cuerpo. En este caso estamos hablando de que una escena desaparece. Ese recorte que hace el sujeto, en la cual se relaciona con el otro, desaparece, porque ya no hay más vínculo con este otro. O por lo menos no está en la escena, ese vínculo. Es una salida de la escena en la medida en que el sujeto se identifica al objeto A, pero no solamente se identifica, porque después vamos a ver que quizás en el acting out también hay una cierta identificación, pero que no es la misma. En este caso se identifica al desecho, no al objeto causa de deseo. Se identifica al desecho de la acción del significante, de ese resto insignificante que queda luego de esta situación, y se arroja por fuera de la escena. Recordarán todos el caso de la joven homosexual que Freud plantea en ciertos términos y que Lacan retoma para establecer que en esa situación hay un acting out y hay un pasaje al acto. El acting out es ese que estaba la joven que se pasea junto con la cocotte en las calles de Viena, por las calles en las cuales iba a ser vista por el padre, y que el pasaje al acto se da en el momento no solamente de que el padre la fulmina con la mirada y la rechaza con la mirada, sino que también recibe el rechazo de la cocotte, que dice, yo no quiero más líos con esto, no me quiero meter en ningún problema, y en ese momento en el cual el sujeto en este caso se encuentra por fuera de cualquier tipo de encontrarme en el deseo del otro, se arroja justamente, y de ahí viene el arrojarse de la escena, a las vías del tren. Podemos pensar que es en la escena donde el sujeto no puede sostenerse más como un sujeto fundamentalmente historizado, como sujeto, valga la redundancia, como sujeto deseante y que es deseado, y se precipita en lo real por fuera de la escena. Estamos hablando de un otro que podríamos pensar como solidificado, inexpugnable, como si fuese un muro. No le importa lo que yo le pregunto. No le importa que yo le pregunte cómo te gustaría que yo me... ¿qué objeto que te gustaría que encarne para vos? En el pasaje al acto, el sujeto intenta barrar a este otro absoluto y completo, ubicándose él mismo como resto, como desecho. Se sitúa justamente en la falta del otro, la crea, por así decirlo. Busca una falta en el otro que le permite inscribirse, porque el otro, en este caso, el sujeto lo vive como un otro que no da lugar a ese poder inscribirme, en ese poder ceder mi objeto
en este campo y poder de esa forma relacionarme con este otro. No existe lugar para eso. Y es justamente al encarnar este objeto de goce, este objeto pulsional, que los pasajes al acto también angustian a los espectadores, a quienes lo ven. Porque nos confronta con justamente eso del objeto pulsional. Así como el sujeto lo angustia, a quienes presencian el acto también. Porque les presentifica eso del objeto. En este caso estamos hablando del pasaje al acto actúa sobre el polo A del fantasma, a diferencia de la inhibición. Estamos hablando de fenómenos que son transestructurales, claramente, así como hablamos de que en la psicosis era frecuente, por así decirlo, en la neurosis también pueden suceder tranquilamente y en la perversión posiblemente también, cuando el sujeto al cual está intentando angustiar no responde desde la angustia y responde desde la indiferencia. Bueno, posiblemente eso lo angustia bastante al sujeto perverso. Puede aparecer como un suicidio, como un intento de suicidio. No todo intento de suicidio es un acting out, no todo suicidio es un pasaje al acto y viceversa. Pero también puede aparecer en otras modalidades. Puede aparecer como un modo de interrupción de un tratamiento, en el cual el sujeto queda en posición de angustia por la relación con el analista. Cuando el analista no está dando lugar al despliegue del sujeto y está respondiendo quizás a la demanda transitiva, la demanda manifiesta, por decirlo en términos freudianos, bueno, posiblemente no haya un lugar para el despliegue de esa demanda que va un poquito más allá del sujeto y ese tratamiento no termine en un buen puerto. Podemos decir que es cuando el analista no hace semblante del objeto causa de deseo del sujeto, que, bueno, el discurso del analista básicamente. En este caso, a diferencia de lo que podría ser un síntoma bien neurótico, podemos pensar que al sujeto no le falta una parte, que es la que intenta recuperar constantemente mediante el deseo, sino que en este caso el sujeto encarna esa parte faltante y se cae de la escena, como resto, como desecho. Se desecha de la escena, básicamente. Guy Trovas plantea algo que me parece súper interesante, porque dice, bueno, todo esto está buenísimo, ¿y qué hacemos nosotros en la clínica cuando aparecen estas escenas? Y lo que él plantea son dos cosas en particular. Por un lado, que se puede interrogar el tiempo X que aparece previo a la aparición de la angustia. Porque recuerden que de la angustia al pasaje al acto, en este caso, como no hay tiempo de comprender, es bastante repentino. Entonces, cuando ahí ya hay una caída del orden simbólico, bueno, una buena forma de empezar a historizar es interrogar sobre qué es lo que pasaba antes de esa angustia. ¿Qué es lo que estaba haciendo cuando le surgió esa angustia? No interrogar esa angustia que le apareció, sino la previa. Y por otra parte, lo que plantea Guy Trovas es que el pasaje al acto no se interpreta porque no hay un saber en ese pasaje al acto, porque estamos por fuera de lo simbólico. Si lo interpretamos, lo que estamos haciendo es nosotros introducir nuestro saber. Estamos añadiendo sentido nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el acting out? Que es la gran diferencia. Bueno, podemos pensar que es un fenómeno que es súper frecuente, tanto como el fenómeno de la transferencia, que suceden tanto dentro como fuera del espacio analítico. Pero que es la cura analítica la que permitió quizás delimitar un poco la especificidad de esta acción y toda su significación. En este sentido, y esto me parece muy importante destacarlo, todo tipo de acción puede constituir un acting out, como puede no constituirlo. Todo eso depende del contexto y la coyuntura, de qué función cumple en la estructura y en el vínculo con el otro.
ahí es cuando se puede esclarecer si se trata de un acting out, si se trata de un pasaje al acto, si se trata de ninguna de las dos, porque una misma acción puede constituir cualquiera de ellas. No hay tal acción que sea patognomónica, por así decirlo, de cualquiera de estos conceptos, sino que se pueden definir recién a posteriori a partir de el análisis de la estructura en la cual se dio. Sí podemos decir que en la cura analítica el acting out produce cierto estancamiento, hace fracasar la rememoración, así como, como Freud hablaba de la Gieren y de la asociación libre. Y se trata de algo de la conducta del sujeto que se muestra, se da a mostrar. Y esto es importante, el término de la mostración, ya vamos a ver. Y en los primeros seminarios de Lacan, en el tercer seminario sobre la psicosis y en el cuarto sobre las relaciones de objeto, Lacan pone de relieve que se trata de una acción que se impone en la realidad del sujeto a la manera de un guión a enseñar, a mostrar, que tiene una dimensión casi exhibicionista. Como les decía, es una mostración, le muestro algo al otro, algo que quizás no está pudiendo ver, pero que el acento está puesto en el elemento escópico, es decir, en lo visual. Se presenta en el plano de la imagen, en el registro imaginario. Y es la presencia, la puesta en escena, justamente, lo que trae el sujeto, la puesta en escena del objeto, de este objeto que en el caso del pasaje al acto lo encarna el sujeto y se desecha de la escena, en este caso es el sujeto el que lo, de alguna manera, hace semblante de y lo trae en escena. Y de esta forma capta la mirada. Estamos hablando de un objeto que participa en la acción que es mostrada y que se le impone al sujeto. Y que por lo general, y este es un detalle clínico, que tiene el papel principal. Es decir, el sujeto no tiene el rol principal en el acting out, sino que el sujeto de alguna manera porta ese objeto que toma el rol protagónico en esa mostración, en esa escena, en esa obra de teatro que monta, dirigida a este otro. Podemos pensar también que el sujeto a veces es espectador de lo que se exhibe en esta escena. Guy Trovaz lo muestra con un ejemplo de un sueño de una paciente que él lo entiende como un acting out, el sueño mismo. El sueño y cómo lo trae a la consulta, claro está. Y dentro de ese sueño había determinados objetos que tomaban cierto protagonismo y que representaban otras cuestiones. Pero lo característico de esa escena era que el sujeto en ese mismo sueño también se mostraba como alguien que estaba mirando esa escena, casi como si la estuviese aprendiendo en ese momento. En el seminario 5, en el seminario de las formaciones del inconsciente, Lacan resalta el valor significante del acting. Entonces acá ya estamos en otro plano de lo que es el pasaje al acto. Estamos hablando de acá sí hay significantes, pero significantes cuyo significado no es opaco. Es una exhibición que tiene cierto significado, que no hace falta interpretarlo para dar cuenta de lo que te está mostrando. Conlleva un significado claro, pero que de alguna manera no es oportuno o no viene tanto al caso en lo que el sujeto le está pasando o de lo que está hablando. Como si estuviese mostrando otra cosa. Después en el seminario 8, sobre la transferencia, Lacan dice que el acting out es ese tipo de acción por donde en determinado momento del tratamiento el sujeto exige una respuesta más justa, más acertada. Ya veremos qué es lo que quiere decir con esto. Pero a priori podríamos pensar que la respuesta del analista va a estar un poco complicada por la demanda en juego. La de aquel que ocupa el lugar de otro, interprete, en este caso el analista, interprete y atienda a ese deseo. Es un reclamo de interpretación.
Pero podemos pensar que dentro del dispositivo, esa interpretación que reclama no debe dirigirse al acting en sí, sino a aquello que lo disparó, a una intervención fallida como tal, que no tuvo efecto de interpretación. Acordémonos que cuando Lacan habla de interpretación, no habla de interpretaciones buenas, malas, acertadas o no acertadas, sino que en todo caso son intervenciones. Que alguna tome el valor de interpretación porque toque algo de la verdad del sujeto, estamos hablando de algo del orden de la interpretación. Si no, no es interpretación. Para Lacan no existen interpretaciones buenas o malas, o acertadas o no, o desacertadas. Pero podemos pensar que ese reclamo de interpretación habla de que lo que sucedió y lo que lo disparó estando dentro del dispositivo analítico fue algo que no estuvo dentro del orden de la interpretación o que fue una intervención poco feliz, por así decirlo en criollo, para el sujeto. Volviendo al seminario 3, Lacan plantea que el acting out es casi como un equivalente a un fenómeno alucinatorio. Fíjense lo que dice. Del tipo delirante que se produce cuando uno simboliza prematuramente, cuando uno aborda algo en el orden de la realidad y no en el seno del registro simbólico. Lo primero que se me viene a la mente cuando leo esta frase es el caso de, que, bueno, lo comenta en un montón de lugares, pero el caso característico que aparece en La dirección de la cura y los principios de su poder, de Ernest Cris, que tenía un paciente al cual caracteriza Lacan como de anorexia mental, que le dice que se dio cuenta luego de haber presentado determinado escrito que lo había plagiado todo. ¿Y cómo responde Ernest Cris? Leyendo tanto el trabajo que escribió este paciente como los trabajos que supuestamente había plagiado, y le dice, no, pero escúchame, yo los leí, no plagiaste nada, de hecho está buenísimo tu trabajo. De alguna manera, está abordando algo en el orden de la realidad, por así decirlo, y no en el seno del registro simbólico de esa demanda quizás que está un poquito detrás de eso que trae el paciente. El resultado de esto es que después el paciente le dice que cada vez que sale de la sesión se va a recorrer los restaurantes de determinada calle y buscar alguno que le sirva sesos frescos. En este momento Lacan, en el seminario 3, le da una primacía total al registro simbólico para lo que es no solamente el dispositivo analítico, sino que de alguna forma sería lo más elaborado y a lo cual habría que apuntar siempre en el sujeto. Y por otra parte apunta a que las intervenciones del tipo yo a yo, como esta que menciona de Ernest Cris, características de los analistas post-freudianos a los cuales Lacan critica fervientemente en esta época, es a donde está apuntando con esta aseveración. Podríamos pensar que en este caso la fenomenología responde en la estructura a cierto significante, pero que no está encadenado, es decir, que no se produce cierta significación enigmática en el encadenamiento significante, sino que estamos por fuera del discurso, es un significante solo que se presenta. Y recordemos cómo establece qué es lo que quiere decir, qué es lo que es un significante. Para Lacan es lo que representa a un sujeto para otro significante. Es decir, que el significado se da en el encadenamiento. Un significante solo no significa nada. O, en el caso, por lo menos en el registro simbólico, o en otros registros, es un significante al cual se le adjudica cierto significado, pero que simbólicamente no significa nada. De esta forma, el acting out también es un reclamo al otro, que por este abordaje en el seno de la realidad únicamente, está dejando por fuera lo que sería la operatividad simbólica.
y que, como tal, tiene como característica no operar encadenado. Pero que también dejaría como resto al objeto A, que en tanto caído causa el deseo. Este deseo desconocido en su causa, el objeto A, se recubre imaginariamente y se da a ver. Eso sería el acting out. El recubrimiento imaginario de aquello que debería estar velado y que se presenta en la escena de esa forma. Por eso decimos que está pleno de significado el acting out, lo cual no quiere decir que haya que interpretarlo, porque justamente la interpretación no se da en aquello que es un significante en lo imaginario, por así decirlo, la dimensión imaginaria del significante, sino que se da cuando el significante se puede encadenar con otro significante, en la cadena. Entonces, en el acting out se pone el sujeto a actuar en escena, bajo la mirada del otro. Siempre se precisa de un otro para que sea un acting out, un otro que lo mire. No estamos hablando del otro en minúscula, ¿eh? No estamos hablando del otro semejante, estamos hablando del otro en tanto estructura simbólica. Se precisa de este otro en condición de espectador, que lo mire. Y de hecho, es el sujeto el que lo invita al otro a subirse al escenario y a ser partícipe de la escena. Podría ser un dame bola. En este caso el sujeto se muestra como resto. No se identifica, no lo encarna, se muestra como semblante de, pero seguimos fuera del orden de lo reprimido. Es una salida del sujeto de la cadena discursiva. Y es una problemática en la dialéctica del deseo, en tanto que no hay operación de inclusión del objeto causa en el otro. El otro actuaría casi como un muro inexpugnable. De alguna forma es la consecuencia en el sujeto de no saber cómo ocupar un lugar en el deseo del otro. De no saber cómo hacerlo, no al modo neurótico de, bueno, como no sé cómo me desea el otro, me invento un fantasma para dar cuenta de ese lugar y hacer como que en realidad sí lo sé, sino de no saber cómo hallarse un lugar en el otro siquiera. Apela a la respuesta de este otro, y si bien está claro, y esto me parece muy interesante del seminario de Guy Trovas, si bien está claro que el acting out está planteado como un efecto de algo en la relación con la cura, ligado a la intervención, a la posición del analista, esta que hablábamos antes, y que es una demanda de interpretación, no puede ser interpretado, ya que no estamos en el orden de lo simbólico, y es una salida de la transferencia analítica, es transferencia en lo imaginario, hay que intervenir desde otro lugar. Lo fácil sería decir sintomatizar la actuación, es decir, ponerla a hablar un poco en relación a lo que le pasa al sujeto. No a la actuación en sí, no interpretarla, a usted lo que en realidad me quiso mostrar es tal o cual cosa, sino ver qué función cumple, qué es lo que está cubriendo, qué objeto nos está mostrando. Poder articularlo con la demanda del sujeto y que permita de esa forma recortar algo de lo que al sujeto le pase como un síntoma. Es fácil pensar que todo esto habla únicamente de una demanda a un analista que sale de su lugar, que no se deja ocupar su lugar como resto, que no aloja en la transferencia, que se le demanda al analista su presencia como nada o como semblante del objeto causa del sujeto. Es posible que cuando el analista no ocupa ese lugar de nada y se adjudica, se infatua en un lugar de saber,
el sujeto se sienta gozado de alguna manera como objeto de ese saber del analista, y eso puede provocar un acting out o bien un pasaje al acto. Que Lacan propone, interesantemente, cuando habla de qué transferencia hay en el acting out, habla de transferencia salvaje, de, una, de un requerimiento de una operación mediante el acto analítico que permita de alguna manera domesticar esa transferencia y que permita emerger el deseo del analista, que permita al analista ubicarse en el lugar correspondiente al discurso analítico y al sujeto a empezar a producir esos significantes. Sin embargo, y esto es lo que me interesaba comentarles, que una manera de circunscribir este vínculo entre el acting out y la intervención o posición del analista únicamente como un error o como una falla en la posición del analista es demasiado unívoco. Es decir, solamente está mirando una parte de la campana. Y esta parcialidad, dice Guy Trovas, tiene el efecto de unilateralizar la causa del acting como error del analista, y lo más importante es que esta parcialidad presupone el prejuicio de que se puede evitar y de que se lo debe considerar un producto negativo de la cura, pura y exclusivamente. Siendo que Lacan, en realidad, dice que no es lo que muestra, no es el que nuestra intervención sea falsa lo que provoca el acting out, es decir, que no sea una interpretación, sino más bien el lugar que toca esa intervención. Podemos pensar en este sentido que el acting out supone una intervención del analista que pone en juego el campo del más allá de la demanda, a saber, el deseo en su articulación con la castración. Esto que yo les mencionaba antes, de que en todo caso no es justamente lo que no es solamente, quizás, o en determinados casos, que responde a la demanda manifiesta y al modo actuada o al modo de yo a yo que planteaba Lacan en el caso de Ernest Cris, sino que es posible que actúe en función de lo que sucede más allá de esa demanda. Es decir, que toque algo de la verdad del sujeto, efectivamente. Pero bajo determinadas coordenadas, obviamente. En este sentido, el desencadenamiento del acting out podría resultar de la acción sobre la causa del deseo. Y que el acting out se produce siempre a partir de un hecho que viene de otra parte que la causa sobre la cual acabamos de actuar. Por eso decimos que no hay que interpretar sobre el acting, sino ponerlo a hablar en encadenamiento con otras cuestiones que sí tengan que ver con el sujeto. Entonces, no es la falsedad de nuestra interpretación lo que provocaría en este caso el acting, sino que más bien que en el punto en el cual es acertada, deja sitio para algo que viene de otro lugar. Dice Guy Trovas, no hay que molestar desconsideradamente a la causa del deseo, porque a la vez que estamos molestando la causa del deseo, estamos perturbando al mismo tiempo desconsideradamente la defensa del sujeto contra el objeto. El famoso análisis de las resistencias. Si es muy desconsiderado, podemos estar tocando algo cuando el sujeto todavía no está preparado para vérselas con eso, y que eso gatille tanto el acting out como el pasaje al acto. Estamos perturbando al mismo tiempo y desconsideradamente la defensa del sujeto contra el objeto de la pulsión, contra su emergencia cruda, no elaborada, lo que causa la elisión o fading del sujeto y nos expone a un acting out. Entonces, el acting out no resulta obligatoriamente de una intervención falsa, y que no toda intervención falsa provoca el acting out, y además podríamos pensar que quizás el error es un error de timing. ¿Cuál es el timing adecuado?
No hay respuesta para eso, la única respuesta la da el sujeto, pero ahí también está la cuestión artesanal que tiene el análisis. Y así como el pasaje al acto es una precipitación, como dijimos, del momento de concluir desde el instante de ver, sin pasar o haciendo como un bypass del tiempo para comprender, el acting out se traduce como un rechazo al momento de concluir. Al momento de concluir en tanto acto que permita al sujeto un cambio de posición. Contra eso se defiende el sujeto. Entonces lo piensan como una vuelta atrás al instante de ver. Hay tres observaciones que hace Guy Trovas al final de su intervención, que es que la respuesta constatada por el acting out vale como una advertencia saludable, claro, no necesariamente porque la intervención sea falsa, sino porque evidentemente no hay que adoptar una segunda vez el mismo camino interpretativo, ya sea en cuanto a tiempos, o porque quizás todavía el sujeto no estaba preparado para escuchar esa interpretación, o bien porque efectivamente era una intervención falsa. En segunda instancia, que el acting out se presenta como un significado cuya significación está ya bien constituida. No hace falta aportarle más sentido y más significación por más de que llame a la interpretación. Porque si no valdríamos como una redundancia, estaríamos girando en falso. O peor, estaríamos adosándole nosotros nuestra propia significación. Y en tercera instancia, que la operación debería estar dirigida a la reinscripción de los significantes imaginarizados del acting out en las cadenas significantes, de tal modo que el sujeto pueda, de nuevo, inscribirse en el flujo de su representación simbólica. Esto que decíamos, al acting out en sí no hay que interpretarlo, ya está pleno de significación, pero sí poder poner esa significación a funcionar encadenada de alguna manera con los otros significantes que viene trayendo el sujeto y no quedarnos solamente con el acting out. De esa forma podríamos de alguna manera sintomatizarlo y permitir que el sujeto de alguna manera se implique en esta escena. Para diferenciarlo un poquito de lo que pasa con el síntoma, voy a pasarlo rápido porque ya estoy hablando mucho y quiero ver si alguien tiene algo para aportar o para preguntar. Es bastante paradójico e interesante que así como el acting out llama a la interpretación, pero que no hay que interpretarlo, el síntoma en todo caso es puro goce autoerótico y no llama a la interpretación, salvo que se introduzca en la transferencia. Es decir, que para el síntoma se precisa una operación, la operación del acto analítico, para que se pueda introducir en transferencia y recién en ese momento es el síntoma al cual se dirige al otro, mientras que el acting out siempre se dirigió a un otro. El síntoma es una producción del sujeto que se caracteriza por ser autista en cuanto a que es goce y se basta a sí mismo, no precisa del otro para poder gozarse. El acting out, y con esto voy a terminar, es una conjunción, digamos, entre mostración y deseo, que se ejecuta en dirección al otro, buscando de alguna manera una respuesta para reconfigurar un lugar pacificante en el deseo, un significante para hacerse representar, eso que no estaba pudiendo encontrar en el otro y para lo cual precisa de hacerse un lugar, como mostrándose como resto de la operación simbólica. Así que bueno, hasta acá lo que tenía preparado. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quieren aportar algo a todo Sí. esto.
Bueno, primero todo, gracias. Estuvo bárbaro, súper claro. ¿Sí? Aparte te revisaste como varios conceptos. O sea, no te redujiste a acting out y pasaje al acto. Los temas como síntoma, transferencia, interpretación, que estuvieron muy buenos. Después, otra cosa. Me encantó cuando más o menos te fuiste del guión típico, ¿viste? Que por lo general cuando se aborda pasaje al acto y acting out, siempre se toma desde clase 8 y clase 10, de seminario 10, me parece, ¿no? Cuando te fuiste más por los otros autores, me pareció como mucho más rico. En la UBA habré leído esa clase tipo 6, 7 veces. Vos sos de la de Belgrano, ¿no? Yo soy de la Universidad de Belgrano, sí. Claro. Y bueno, cuando te fuiste más o menos del guión típico que se suele reproducir en la UBA, que es ese seminario, estuvo como mucho más copado, mucho más rico para mí. Así que te agradezco un montón. Bueno, gracias, obviamente. No conocía a este Guy Trovaz, no lo conocía y estuvo muy bueno el aporte. Ah, y otra cosa también muy Sí, copada. Eh, Esta noción de cómo pensar a estos dos fenómenos, ¿no? Desde el tiempo de ver y tiempo de comprender y tiempo de concluir. No, no lo había realizado. Estuvo muy bueno. al menos es como lo plantea Lacan cuando describe lo que pasa en el pasaje al acto, en ese cortocircuito que se produce desde el instante de ver hacia el momento de concluir, sin pasar por el tiempo para comprender, que es Totalmente. justamente el único que describe como un tiempo, como una diacronía, como que hay algo que daría cuenta de cierta elaboración. Lo otro es simplemente un pasaje, pasa de uno al otro y eso es lo que da cuenta de la sensación que genera en el otro de impulsividad. Sí, arrojo. Así que sí, es interesante. Yo después les paso, si quieren, este seminario de Guy Troblas. Es muy interesante. Él es de la La de escuela OL, creo. del... ¿Cómo, perdón? ¿Es de la de OL y de la MP? No, 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 él es de la MP, pero es francés. Es Sí, de la escuela del campo freudiano, de Francia. sí, 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 eso más o menos lo ubiqué. Pero después nunca había leído nada de él. Me pareció muy interesante y además, bueno, él lo que plantea en el texto que yo tomé, más que nada, lo toma todo como respuestas y se pregunta él por qué en esta época aparece más, por así decirlo, o por qué ahora es algo actual en la clínica. Entonces, en lo que parte es de este postulado milleriano, de cómo hay una cierta declinación del significante del nombre del padre en sociedad generalizado, la forclusión del nombre del padre generalizada, y la declinación del concepto del Edipo como un concepto que daría no cuenta de la realidad de lo que sucede, como quizás ese fue el error de Freud, como lo plantea Lacan, que se creyó que el mito era la realidad, si lo dice Lacan, Cultural. sino como una de las soluciones posibles que encuentra el sujeto para dar cuenta de lo que le pasa, para dar cuenta de una experiencia quizás un poco más anudada. Y lo que plantea Guy Troblas es, bueno, como existe esta declinación, algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que pasa? Y ya no estamos viendo tanto síntoma clásico, sino que hay más experiencia de lo fenoménico, más eh, rechazo a la represión como tal, sino que son salidas que bueno, por eso lo titulé de esta manera, algo así como salirse por la tangente, no querer vérselas con algo, no querer vérselas con algo de la angustia, no querer o no poder, porque si estamos hablando que esto es solidario de la declinación del nombre del padre en sociedad, estamos hablando de quizás que el sujeto no es que no quiere vérselas con la angustia, sino que es la salida que encuentra el sujeto porque es lo que tiene a mano. Ahí estoy, no lo puedo creer. Eh, Tuve todo bien y de pronto no.
Bueno, no sé si hay tiempo o si no lo charlamos en otro momento, porque no sé si se hizo medio tarde. Em, lo- bueno, no sé. Estabas planteando algo de que de alguna manera servía para ubicar, y ahí nos quedamos, para orientar. Em, claro, para acomodar algo del analista, de la posición del analista, como si el sujeto percibiera como que el analista no está totalmente, digamos, no está bien ubicado, pero no está tan mal ubicado, ¿no? No está determinantemente mal ubicado. Entonces, como si fuese como una mostración mismo en el cuerpo del analista. Nada, es interesante. Tengo algunos ejemplos. Pero bueno, habría que hablar de casos y contextualizar, así que quedaría como para otro momento. Pero me parecía interesante esa cita que traías, y después pensaba un poco lo del pasaje al acto, también como para poder pensar en, ¿por qué no en el pasaje al acto de los analistas, ¿no? Como o sea, dejar caer a los pacientes cuando en algunas derivaciones, de pronto, o algunas derivaciones o algunos no acompañamientos, ¿no? En los cuales los analistas también podemos dejar caer a los pacientes y bueno, nada, eso me parecía también interesante como para poder pensarlo. Sin duda es muy interesante y está bueno también esto para pensar si efectivamente como analistas no podemos incurrir también en un pasaje al acto al dejar caer de alguna manera al sujeto. Yo creo igualmente que en el caso del pasaje al acto, como analistas habría que ver cómo nosotros nos dejamos caer en nuestra propia función a nosotros, si no, bueno, por ejemplo, derivando un paciente o no dándole bola, como decías, no acompañando, podríamos Ujú. pensar que es algo así. Sí, me parece que Freud también, creo que con la joven homosexual también la deja caer, ¿no? La deja de atender, digamos. Em, no Bueno, sé, no me acuerdo bien cómo es el final ahí, pero me parece que él también como que la deja de atender, no me acuerdo bien cómo cerraba, en general pero todos los casos freudianos, los casos más reconocidos, son todos o que él los deja de atender o que sus pacientes se van. Por lo general son casi sí, todos casos dentro de todo fallidos, lo cual es lo más lo interesante. amamos, lo Lo amamos, lo cual es lo amamos más interesante, porque por eso es trae amable Freud, porque los trae. justamente, y sobre esos es que arma toda la clínica, sobre los errores que hizo. Algunos se dio cuenta de sus errores, otros no tanto, pero bueno, aunque no los pudo haber puesto en palabras que se dio cuenta de sus errores, los trae por alguna razón, así que por eso también Ujú, está rico. Pero en la mayoría pasa esto, o el paciente se va, o Freud los deja. También era una época en la que había que trasladarse mucho para algunas cuestiones, los viajes y estas cosas que hacían en esa época, irse toda una temporada a un lugar y quizás sostener un análisis no era lo mismo, obviamente no tenían ujú. Zoom, pero, y si tenían Zoom andás a ver cómo les andaba internet también. Como a Pero, mí, yo no podría. pero bueno, en el caso de Dora, claramente hay de todo. También, En Dora hay de todo. La famosa escena del cachetazo, que todos alguna total. vez en la Ujú. fácula vimos como un pasaje al acto, por la salida de la escena, pero también no hay que olvidarse que Dora deja su análisis. Mm. Y deja su análisis porque Freud se estaba encarnando demasiado en una función que no era la que tenía que tener. Ujú. Podríamos pensar si no se trata también de un pasaje al acto ese. Podría ser. Yo también pensaba en Dora. Y por último, algo que me anoté también que me pareció como también para, no sé, siempre el acting y qué hay que hacer ahí es como siempre medio dudoso, ¿no? Uno no sabe bien cómo intervenir en relación a eso. Y pensaba como esto que decías, como vaciarlo de sentido, ¿no? Tal vez más que sumarle, agregarle sentido, sino como, no sé, como una posibilidad también de intervención. Em,
no sé, igual no tengo la respuesta tampoco porque no lo tengo tan aceitado el asunto. Y es que respuestas en realidad no hay una respuesta única sobre esto, sino que también hay que ver cuál es el caso por caso y qué función cumple en esa cura y ese sujeto, porque si no, sería como respuestas muy universales y justamente acá en psicoanálisis eso no funciona. Pero, No, pero ante esto de no interpretar como para todos, ¿no? Como claro, algo en a relación priori no generalizado. agregarle sentido es fundamental porque el sentido es, una, le estamos dando nosotros y además porque ya viene cargado de sentido. Ujú. Lo que pasa es que es un sentido que el sujeto está mostrando fuera de la dimensión simbólica. Ahí no hay una implicación. Yo solamente te lo muestro. Yo con esto no tengo nada que ver. El problema es tuyo. Claro, pero esto que decías al final como de poder como relanzarlo al espacio a ver si entra de algún modo en la trama discursiva, aunque sea, o de algún modo, está bueno para pensar. Es poder enlazarlo con otro significante. Ponerlo a trabajar con la cura, que quede en el medio de muchas cosas, no darle una entidad como un evento único y empezar a interpretar qué es lo que el tipo hizo o dejó de hacer como si fuera un, una frase o un sintagma que uno podría interpretar, por así decirlo, sacarle ese estatuto, porque no tiene el estatuto simbólico sobre el cual vos podés hacer una interpretación. Entonces, lo que hay que hacer justamente es poder introducirlo en la trama simbólica.